¿Qué significa salvación? Este folleto no es para la venta. Es publicado por la Iglesia de Dios Universal y distribuido gratuitamente como un servicio educativo para el beneficio de la humanidad. ¿Sabía usted que ni una sola persona de cada 100 sabe lo que es la salvación, cómo se obtiene, cuándo se recibe, y usted no se sienta tan seguro de que lo sabe? En este folleto, de una vez para siempre, se explica la verdad al respecto en forma tan clara y sencilla, que cualquier persona la entenderá sin dificultad. ¿Qué significa salvación? Por Herbert W. Armstrong. ¿Podría usted contestar satisfactoriamente las siguientes preguntas? Si alguien le pidiera abrir su Biblia y mostrarle exactamente dónde dice que la salvación significa ir al cielo, ¿podría usted hacerlo? ¿Es la salvación un lugar, un destino, una condición, una recompensa, o qué? ¿Qué pasaje de la Escritura citaría usted para comprobarlo? Y. ¿Está usted seguro de ello? ¿Podría usted abrir su Biblia y mostrar a su interlocutor el pasaje que explica cuándo recibirá usted la salvación? ¿La recibe usted ahora, a su muerte, al retorno de Cristo, o cuándo exactamente? Este capítulo le mostrará claramente la verdad al respecto. ¿Recibe usted su herencia al momento de convertirse, o adquiere usted en ese momento únicamente el derecho de heredar? ¿Y qué es lo que se hereda? Aclarémoslo. La gente religiosa habla mucho de alcanzar la salvación. No obstante, y por lo que se refiere a lo que la Biblia enseña acerca de la salvación, aún la mayoría de los religiosos no entienden más de lo que cierto jovencito entendía acerca de otra expresión religiosa muy común. Este joven me dijo: yo entregué mi corazón al Señor en el servicio religioso celebrado anoche. Bien, le dije, comillas, ¿y qué significa para ti entregar tu corazón al Señor? ¿Cómo lo hiciste exactamente? ¿Te llevaste la mano al pecho, extrajiste tu corazón y se lo entregaste al Señor, y estaba él allí realmente, en persona? Bueno, balbuceo confundido, bueno, no hice eso. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Cómo diste tu corazón al Señor? El mozalbete balbuceó de nuevo, y entonces dijo que suponía que no sabía. Eso es precisamente lo que les pasa a muchas personas que dicen, yo ya soy salvo. No saben lo que en efecto quieren decir con eso. ¿Sabe usted lo que la Biblia enseña acerca de la salvación? Millones de personas sinceras suponen que lo saben, sin embargo, han sido engañadas e inducidas a aceptar una salvación falsa. Ya es tiempo de que entendamos los porqués, cornos y cuándos, para poder ver el asunto clara y llanamente, tal como está expresado en la Biblia. Porque lo más importante en la vida habría de ser algo vago, misterioso, supersticioso, sutil, absurdo. Explicaré el asunto en forma bien clara, utilizando la Biblia como base. Por lo tanto, prepárese para una sorpresa. Pero no me crea a mí, crea a la Biblia. ¿Qué es la salvación? Aunque la verdad tiene que provenir de la Biblia, la definición del diccionario ayudará un poco. El diccionario define el vocablo salvación así. 1. El acto de salvar al hombre de las consecuencias espirituales del pecado, especialmente la liberación del pecado y de la condenación eterna. 2. La preservación de la destrucción, el fracaso u otro mal. Ahora es preciso aprender la definición bíblica del pecado, y ver lo que las Sagradas Escrituras revelan son las consecuencias espirituales del mismo. Cualesquiera que sean dichas consecuencias, el diccionario dice que la salvación es la acción y efecto de salvarse de ellas, y esto lo afirma la Biblia. Salvación significa asimismo preservación, y en esto también veremos que la Biblia confirma la definición. Pero, ¿por qué necesitaría usted ser salvo de las consecuencias del pecado? Y, porque si es usted un alma inmortal, necesita ser preservado de la destrucción. ¿Qué tiene esto que ver con usted? Supongamos que es usted de los que dicen, y no asisto a ninguna iglesia, no pretendo ser religioso, porque habría de inquietarme toda esa terminología religiosa como pecado y salvación y consecuencias espirituales. Concierne esto solamente a las personas religiosas, porque le atañe a usted, el Omnipotente, quien diseñó, creó y sostiene la vida humana, incluyendo la suya. Dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos, capítulo 3 y versículo 23. Eso lo incluye a usted.
Tal vez al momento usted no tiene una idea del significado de la expresión, la gloria de Dios, una gloria que usted no puede alcanzar. Le aseguro que quedará asombrado cuando ello le sea aclarado. Pero, sea lo que fuere el pecado, la Biblia dice que usted ha pecado. Todos los humanos han pecado. Cristo, solamente, es la excepción. Usted no queda excluido. Y puesto que la salvación es el acto de salvar al hombre de las consecuencias del pecado, lo cual afirma la Biblia, como veremos más adelante, dejemos que la palabra de Dios le diga cuáles son esas consecuencias. Es muy claro y sencillo. Helo aquí, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos, capítulo 6 y versículo 23. Pero, ¿por qué ha oído usted, y posiblemente creído, exactamente lo contrario? Obsérvelo en su propia Biblia. Advierta que la retribución que usted recibe por pecar, la consecuencia del pecado es la muerte. Porque entonces son tantos los religiosos que enseñan precisamente lo contrario de lo que la Biblia afirma, porque enseñan ellos que la paga del pecado es vida eterna en el infierno. Precisamente aquí permítaseme aclarar una importante enseñanza de la Biblia. Algunos detractores nos han acusado de predicar la salvación por medio de obras, es decir, que nuestras obras nos ganan la salvación. Quede aquí bien asentado que sus obras, sus malas obras, sí ganan algo, pero no es la salvación lo que éstas ganan. La paga que devengan es muerte, y no salvación. Así que aclaremos y establezcamos este punto antes de seguir adelante. La vida eterna no es algo que usted pueda ganarse, es el don de Dios por medio de Jesucristo. Tal es la clara enseñanza de su Biblia. Quiero reiterar que su Biblia dice muy claramente que la dádiva de Dios es vida eterna. Ahora bien, este mismo versículo dice, y todos los demás versículos relacionados con el tema están acordes, que lo que usted recibe por la gracia de Dios como su dádiva, es vida eterna. Dice que la vida eterna es algo que usted tiene que obtener como una dádiva de Dios. Por lo tanto, salvación de hecho es vida eterna, una dádiva. Pero, ¿sabía usted que muchos, en efecto, niegan que la vida eterna viene solamente como don de Dios, por gracia, y ello por medio de Cristo? Ellos dicen que usted ya tiene vida eterna. Sostienen que usted tiene un alma inmortal. Sí, todo esto es en verdad sorprendente, y es importante, es el punto clave de todo el asunto, de la vida, de la razón de la existencia. Si usted posee un alma inmortal, si ya posee vida eterna, entonces la Biblia no es veraz cuando dice que la vida eterna es un don de Dios. De acuerdo con la Biblia, lo que la persona salvada recibe como don de Dios por medio de Jesucristo, es vida eterna. La salvación es, pues, recibir algo que aún usted no tiene, vida eterna. No obstante, muchas gentes son engañadas por una enseñanza muy popular que les hace creer que no necesitan salvarse de la muerte por la gracia de Cristo, por la sangre que Él derramó. Aquellos que proclaman tal enseñanza le aseguran que usted no necesita ser salvado de la muerte. Le dicen, al igual que Satanás cuando engañó a Eva, que usted de cierto no morirá, que usted es, o tiene, un alma inmortal. Pero entienda bien lo que su Biblia dice. Es hora de que usted cese de creer los engaños de un mundo de profesado cristianismo. Escudriñe su propia Biblia. Crea a Dios. El porqué de su incapacidad. Dice la Biblia en alguna parte que usted es, o tiene, un alma inmortal. Durante años estuvimos ofreciendo $1000 a quien pudiera mostrarnos el pasaje de la Biblia donde se hallaran las palabras alma inmortal. Nadie lo encontró jamás. Porque las personas religiosas hablan continuamente de su alma inmortal, de ir al cielo, de sus deudos que se encuentran ahora con el Señor, y de muchas otras cosas de índole similar, que ellas suponen son las doctrinas básicas de la cristiandad, y sin embargo, jamás le muestran a usted tales enseñanzas en la Biblia. Ellos hablan de dichas enseñanzas como de cosas ciertas, y le hacen a usted creerlas, le inducen a suponer que provienen de la Biblia, que enseñan las escrituras acerca del alma. ¿Quiere leerlo usted en su propia Biblia? No acepte ciegamente mis palabras. No me crea a mí, crea a Dios. Léalo en Ezequiel capítulo 18 versículo 4, el alma que pecare, esa morirá. Sí, una vez más la paga del pecado es muerte.
el alma que pecare morirá. Esta verdad acerca del alma es tan importante que Dios hizo que se registrara 2 veces en el mismo capítulo. Busque ahora el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Las almas no son inmortales. Su Biblia dice que pueden morir. Pero quien esté engañado quizás dirá, eso está en el Antiguo Testamento. Pero lea en el Nuevo Testamento que, toda la escritura la que Timoteo conocía desde su niñez, que no era otra que la del Antiguo Testamento, es inspirada, por Dios. Segundo libro de Timoteo capítulo 3 versículos 15 y 16. Y también en el Nuevo Testamento, Jesucristo mismo dijo que debemos temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, Mateo 10 versículo 28, en el fuego infernal que los consumirá a ambos, que los hará morir, que destruirá lo que es quemado. Ciertamente la Biblia enseña que sí hay tal fuego infernal, mas no el fuego que quema a uno eternamente sin jamás consumirlo del todo. Creamos a Jesucristo cuando Él dice que las almas pueden ser destruidas. Estas no son inmortales. ¿Qué es un alma? Fíjese en Génesis 2 versículo 7, formó al hombre del polvo de la tierra, y fue el hombre un ser viviente. Primer libro de Corintios capítulo 15 versículo 45 aclara el sentido real de este pasaje. Así también está escrito, refiriéndose a Génesis 2 versículo 7, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente. El hombre es un alma. Lo que fue hecho del polvo de la tierra se convirtió en alma. El alma fue creada de la materia. El alma no es espíritu, es material, y puede morir. Quizá le sorprenda lo siguiente, no solamente es verdad que no existe en toda la Biblia la expresión alma inmortal, sino que también es cierto que la palabra inmortal aparece tan solo una vez en toda la Biblia. Primer libro de Timoteo capítulo 1 versículo 17, donde se hace referencia a Dios como un ser inmortal, y la palabra inmortalidad puede hallarse solamente 5 veces en toda la Biblia. En Romanos capítulo 2 versículo 7 usted leerá que es algo que debemos buscar. Claro está, es el don de Dios. Solo Él la posee para darla. Usted no necesita buscar lo que ya tiene. En el primer libro de Corintios capítulo 15 versículo 53, y también en el versículo 54, la inmortalidad es algo con que los salvados se vestirán a la hora de la resurrección. En 1 Timoteo 6 y 16 se habla de Cristo resucitado y glorificado, el único de entre todos los nacidos de carne, que tiene inmortalidad. Y, finalmente, en el segundo libro de Timoteo capítulo 1 versículo 10, la inmortalidad es algo que Jesucristo sacó a la luz, que hizo accesible a nosotros, por medio del Evangelio. Así pues, la Biblia enseña que el alma no es inmortal, sino mortal, sujeta a muerte, la cual es la paga del pecado. Ahora bien, ¿a dónde le conduce todo esto? Volvamos a usted. La Biblia dice que todos han pecado, incluso usted. La pena o castigo por ello es la muerte. Usted no nació con vida eterna inherente. Cristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Juan capítulo 3 versículo 6. De modo que usted es solamente carne mortal, material. Usted es de la tierra, terrenal. Primer libro de Corintios capítulo 15 y versículo 47. La vida con que usted nació es meramente una existencia química, temporal. Su vida depende del aire que inhalan y exhalan sus pulmones, del aliento de vida. Usted está a un soplo de la muerte, la cesación de la existencia que llamamos vida. Si usted no respira el próximo aliento, no podrá mantenerse con vida o consciente por 10 minutos más. No hay en usted ninguna alma inmortal que le mantenga con vida y consciente. Usted es un alma. Génesis 2 versículo 7 y primer libro de Corintios capítulo 15 y versículo 45, que ha pecado y por lo tanto morirá, a menos que sea salvado de la muerte por la gracia de Cristo. Si su corazón no da el próximo latido, no hay nada en usted que lo mantenga con vida 10 minutos. Su existencia se debe a la aspiración del aire y a la circulación de la sangre, más el sustento que le proporcionan el agua y los alimentos. Usted solo tiene una existencia química temporal. Usted es semejante a un reloj al que se le ha dado cuerda y se encuentra funcionando, pero no sabe en qué momento se detendrá. Usted no puede darse vida a sí mismo más allá de esta existencia química en desgaste. No hay vida eterna inherente en usted. Nada que usted haga podrá producirla.
proveerla o ganarla. Usted no puede obtenerla por sus propias obras. Lo que sus obras han hecho por usted es ganarle la pena de muerte, y es muerte eterna, castigo eterno. Y ese castigo no es martirio y sufrimiento mientras usted vive, sino destrucción final, total y eterna. En el segundo libro de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 9, y refiriéndose a aquellos que rechazan la salvación de Dios, leemos, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Dios, y solamente Dios, tiene inmortalidad. En lugar de suponer desidiosamente y aceptar la pagana enseñanza de la inmortalidad del alma, lea en el segundo libro de Timoteo capítulo 6 y versículo 16 la verdad con sus propios ojos en su propia Biblia. El Cristo resucitado, y solamente Él, de entre todos los nacidos de la carne, tiene inmortalidad. Dios tiene inmortalidad, vida inherente en sí mismo. Juan, capítulo 5 y versículo 26. Él ha dado también al Hijo, Jesucristo, el tener vida en sí mismo. Solamente Dios puede impartirle vida eterna a usted, y ello por medio de Cristo, tal como Él lo ha dispuesto. Pero, ¿cómo acudirá usted a Dios? Sus pecados pasados no solo le tienen condenado bajo pena de muerte, sino que también han levantado una barrera infranqueable entre usted y Dios. Le han cortado todo acceso a Dios. Léalo en su propia Biblia. He aquí que no se ha cortado la mano del Eterno para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías, capítulo 59 y versículos 1 y 2. ¿Cómo buscar a Dios? Entonces, como, si esta barrera se interpone entre usted y Dios, acudirá usted a Él para obtener vida eterna. Isaías contesta, buscad al Eterno mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Isaías, capítulo 55 y versículos 6 y 8. Así que, ahora usted busca a Dios para obtener de él vida eterna. Usted se arrepiente, abandona su camino de vida y se vuelve al camino de Dios, o al menos cree hacerlo. Pero, con todo, aún usted encuentra que todavía falta algo, aún está cortado, separado de Dios. La infranqueable barrera está aún allí. ¿Sabe usted por qué? En este punto es preciso detenernos y averiguar qué quiere decir esa palabra pecado. Hablando con sinceridad, ¿no le ha confundido un poco toda esta terminología religiosa? Usted oye hablar del pecado, de recibir salvación, de que estamos bajo la ley o bajo la gracia, de justificación, santificación, cielo, infierno, predestinación y muchas otras expresiones similares. ¿No le han parecido demasiado vagas estas expresiones? O por lo menos, algo sin sentido. ¿Sabía usted que la mayoría de las personas religiosas que usan todos estos términos generalmente no saben más que usted sobre el verdadero significado de los mismos? ¿Qué significa pecado? Comenzamos por citar el pasaje bíblico que dice, todos pecaron, y dijimos que eso le incluye a usted. Pero, ¿qué es pecado? Porque, cuando los hombres predican, no queda esto bien explicado, de tal manera que se pueda entender con facilidad, porque la mayoría de las veces se usan todos estos términos religiosos y reflexivamente. En cierta ocasión un joven, Biblia en mano, me salió al paso, mientras yo caminaba tranquilamente por la calle de una ciudad en el estado de Oregón, Estados Unidos. Un evangelista estaba de visita en la ciudad y celebraba sus reuniones bajo una carpa que había erigido. Llevaba consigo un equipo evangelístico que incluía a algunos jóvenes de edad universitaria que recorrían las calles, portando Biblias y deteniendo a los transeúntes para invitarles a asistir a los servicios. Uno de ellos se acercó a mí. Bien, le dije, comillas, se enseña a su evangelista que Cristo nos salva del pecado. El jovencito me contestó afirmativamente. Muy bien, persistí, pero yo quiero saber lo siguiente, ¿qué es lo que tengo que dejar de hacer o qué es lo que he hecho que usted considera pecado? En otras palabras, ¿qué es el pecado pues? Contestó él, Cristo murió por nuestros pecados.
Pero eso no me dice que hice exactamente para que Cristo tuviera que morir por ello. Insistí. Comillas, ¿qué es el pecado? Cristo murió por nuestros pecados, respondió nuevamente el joven. Sí, lo sé, ya lo dijo usted antes. Pero, ¿qué es esa cosa, pecado, por la que Cristo murió? ¿Qué tengo que dejar de hacer? ¿Puede usted abrir esa Biblia que lleva en la mano y mostrarme la definición bíblica de la palabra pecado? ¿Hay algún pasaje en la Biblia que nos dé una definición clara, que diga el pecado es y luego en palabras sencillas nos diga que es? Mi interlocutor llamó a uno de sus acompañantes, luego a un tercero y después a un cuarto. Finalmente, ya con un buen número de personas a nuestro alrededor, llamaron al propio evangelista. Pero ni él pudo, o no quiso, dar la respuesta bíblica. No tardó mucho tiempo cuando todos, uno a uno, se escabulleron. Entonces yo saqué mi Biblia del portafolio, busqué el primer libro de Juan capítulo 3 y versículo 4, y leí al grupo allí reunido lo siguiente: el pecado es la infracción de la ley. ¿Pero de qué ley? Eso lo explica Romanos capítulo 7, así que leí enseguida, comillas, ¿qué diremos? Pues, la ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. En otras palabras, la ley define el pecado. El pecado es la violación de la ley. ¿Pero qué ley? Continuando en el mismo versículo, ¿por qué tampoco conociera la codicia? Si la ley no dijera, no codiciarás. Romanos, capítulo 7, versículo 7. Allí claramente se nos dice, ¿cuál ley es pecado transgredir? Es la ley que dice, no codiciarás. Y esto es una cita directa de Éxodo capítulo 20 y versículo 17, en donde están registrados los 10 mandamientos. De modo que esa ley es el decálogo, los 10 mandamientos. Es pecado quebrantar cualquiera de los 10 mandamientos. En los versículos 12 y 14 de este mismo capítulo 7 de Romanos usted leerá que la ley es santa, justa y buena, y que es una ley espiritual, la ley de los principios espirituales que rigen la conducta humana, que rigen nuestras vidas. Desde luego, toda la ley espiritual se puede resumir en la palabra amor, lo que a la vez puede dividirse en los dos grandes mandamientos, amor a Dios y amor al prójimo. Los primeros 4 mandamientos del Decálogo nos dicen cómo amar a Dios, y los últimos 6, cómo amar al prójimo. La Biblia toda elabora sobre, y muestra los principios comprendidos, hasta abarcar íntegramente el camino perfecto de vida. Notemos ahora lo que dice Romanos capítulo 3 y versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Desde luego que sí, el observar la ley no justificará a nadie. Todos hemos pecado, no podemos justificar la culpa en que hemos incurrido. Nuestra retribución, que es la muerte, ya la hemos devengado, y no podemos hacer nada para evitarla, ni por medio de obediencia, bondad, obras, o acción alguna de nuestra parte. Entendamos esto claramente. La siguiente analogía nos ayudará a disipar cualquier duda. Casi todas las damas llevan en su bolso un espejo de mano. Cuando alguna señora saca su espejo y descubre alguna mancha en su rostro, ¿acaso pretende ella que con solo mirarse en el espejo se limpiara lo sucio? Ridículo, ¿verdad? Claro que lo es. Con mirarse en el espejo, ella no limpiará la mancha que tiene en el rostro. ¿Por qué? Porque el espejo solo le indica que su rostro está manchado. Siguiendo la analogía, la ley de Dios es su espejo espiritual. Su Biblia lo dice muy claramente, Santiago, capítulo 1 versículo 22 y 25. Usted se contempla a la luz de la ley de Dios. Esta le muestra la impureza espiritual que hay en su corazón. Oír la palabra de Dios que corrige y reprende. Segundo libro de Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Y luego no hacer nada por quitar esa impureza espiritual, es hacer lo mismo que aquel que descubre por medio del espejo que su rostro está sucio, pero que se olvida luego de ello y no se ocupa en limpiarlo. La ley de Dios es su espejo espiritual. Pero aunque en adelante se abstenga de ensuciarse más, no logrará limpiar la inmundicia que ya hay en usted. Evitar cuidadosamente incurrir en mayor penalidad hoy no borra la penalidad en que usted incurrió ayer y en su vida previa. Así pues, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El pecado es la infracción de la ley.
Pablo jamás hubiera sabido qué es pecado codiciar, si la ley no hubiese declarado, no codiciarás. La ley sirve para decirnos que es pecado, no para limpiarnos de nuestras transgresiones de ayer, o para borrar el castigo de los pecados que cometimos el año pasado. No puede existir una ley, a menos que haya también un castigo por la violación de la misma, y donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 4 y versículo 15, y no habría tampoco castigo, ni condena, si la paga, el castigo, del pecado es muerte, y la muerte es la pena, entonces sí existe una ley, y de igual manera, si la ley no ha sido quebrantada, tampoco hay transgresión ni castigo, y no necesitamos Salvador, no nos hace falta ser salvados de ningún castigo. Ahora bien, ¿de dónde vino la ley? De nuevo, por medio de Santiago, Dios dice, uno solo es el dador de la ley, Santiago 4 versículo 12, ese uno es Dios. Dios puso en vigor muchas leyes, las leyes de la física y la química entre otras. La gran ley de amor es una ley espiritual, es el camino de la paz, la felicidad y de las buenas relaciones con Dios y con el prójimo. Es inexorable, una ley viviente, tan consolidada y activa como las leyes de la gravedad y de la inercia. Mediante esta ley espiritual el Dios de amor y misericordia infinita proveyó el camino que conduce hacia todo bienestar deseado, paz, felicidad, prosperidad, seguridad, vida abundante. Quebrantar esa ley equivale a rechazar ese camino e ir por la senda equivocada de rivalidad, preocupación, desdicha, sufrimiento, y de muerte física, en muchos casos prematura, y la paga final que usted recibe por seguir esa senda equivocada es la muerte eterna, la muerte final y total, para siempre. Sí, la paga del pecado es muerte, pero hay esperanzas, la dádiva de Dios es vida eterna, así que, la vida eterna solo puede obtenerse de Dios. Por lo tanto, como dijimos ya, usted busca a Dios, pero encuentra una tremenda barrera impenetrable que le impide hallarle, los pecados que usted ha cometido. Mientras esos pecados no sean justificados, usted no podrá tener acceso a Dios. Observar la ley no justifica, usted aún está separado de Dios. En realidad, como veremos enseguida, usted no puede guardar la ley espiritual con una mente carnal, y aun en el caso de que pudiera, ello es tan solo lo que se requiere de usted de ahora en adelante. Su obediencia actual no borra las transgresiones pasadas. Quien se halle convicto de haber cometido un crimen el mes pasado, no borra su sentencia, no paga su delito, guardando la ley durante el presente mes. Todas las buenas obras que usted pueda hacer en el mundo, la más perfecta obediencia a la ley, no pueden justificar sus culpas pasadas. Bien, y ahora, donde se halla usted, al presente usted es una persona sumisa y obediente a la ley de Dios, o por lo menos trata de serlo. ¿Es esto necesario? Ciertamente, porque si desobedece, si quebranta la ley, usted está incurriendo en más pecado. Cristo no nos salva en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Pero, ¿es justificado usted por su obediencia? No, una y mil veces, no. Sus obras, su observancia de la ley, aunque ciertamente son un requisito muy importante, aún no han justificado sus delitos pasados. Todavía no le han reconciliado con Dios. Usted no tiene, todavía, ningún acceso a Dios. Y es imperativo que usted tenga acceso al solo Dios inmortal, quien puede impartir vida eterna, porque es el único que la tiene, y de hecho, Él está deseoso de impartirla a todos aquellos que la anhelen y la busquen. Pero, ¿cómo puede usted ganar acceso a Dios? ¿Cómo puede usted obtener la dádiva de vida eterna? ¿Cómo establecer contacto con Dios? Ahora que usted ha dado el primer paso, ahora que usted se ha arrepentido, se le presenta un camino por el cual puede comunicarse con Dios, quien es el único poseedor de la vida eterna. El amor de Dios hacia este mundo de pecadores separados de Él, fue tan grande, que dio a su único Hijo. Recuerde que Dios da la vida eterna por medio de Cristo. Observe lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5 versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Jesucristo jamás quebrantó la ley de Dios. Él dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre, Juan 15 y versículo 10. Y dijo además que nos había puesto ejemplo para que hagamos lo que Él hizo. Él jamás incurrió en la pena de muerte, jamás se separó de Dios.
cuando voluntariamente pagó la pena de muerte, no lo hizo por sus propios pecados, pues Él nunca pecó. Él dio su vida en lugar de la de usted. Pagó la pena que a usted le correspondía pagar. La vida que Él dio fue nada menos que la del Hacedor de todos nosotros, pues Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Colosenses capítulo 1 y versículo 16. Todas las cosas, incluyendo a todos los humanos, fueron hechas por Él. Juan 1 y versículos 1 y 3. Por lo tanto, la vida que Él dio en la cruz fue más grande y de mucho más valor que la suma total de todas las otras vidas humanas. Esa es la vida que murió por usted, que pagó el castigo que a usted le correspondía pagar. Continuemos ahora en Romanos 5 y versículos 8 y 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, fíjese, estando ya justificados, como, por la sangre de Cristo. Si usted se ha arrepentido, y ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, usted ya está justificado. Donde muchos se extravían es aquí precisamente donde muchos tropiezan y caen en error. Simplemente no entienden la terminología bíblica. El ser justificado no se refiere al futuro, tiene que ver solamente con sus delitos del pasado. Este término justificado no quiere decir salvado, como veremos enseguida. No significa el don de vida, significa el don de absolución de las culpas del pasado. Quiere decir que el castigo por los delitos del pasado ha sido pagado totalmente, a nombre de usted, por Cristo mismo. La ley pesaba sobre usted, reclamaba su vida, usted estaba bajo la ley, se requirió la vida de Cristo en pago de la de usted. El castigo ha sido pagado, la pena ha sido cumplida, usted ya no se encuentra bajo la ley, esta ya no reclama su vida, usted se halla ahora bajo gracia, perdón inmerecido. Se le perdonó el pago de la pena en virtud de que Cristo la pagó por usted. Todo esto no es obra suya, es el magno sacrificio de Cristo. Usted queda ahora absuelto, justificado, su vida queda limpia de culpas pasadas. En otras palabras, la barrera que se interponía entre usted y Dios ha sido removida. La ha quitado el hecho de que Cristo pagó la pena que a usted le correspondía pagar, y el que ahora usted le acepta como su Salvador personal. Gracias al sacrificio de Cristo, a usted se le ha otorgado audiencia ante Dios, se le ha reconciliado con Él, salvado por su muerte. Así que, continuemos, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. Advierta eso, usted está ya justificado, el pasado está ya saldado, la pena pagada, se hizo ya el contacto con Dios. Pero, ¿está usted ya salvado? Véalo otra vez. Dice, seremos salvos. No expresa que ya somos salvos. El pasaje declara, estando ya justificados, pero no dice, estando ya salvados. Dice que seremos sí, en el futuro, salvados. Eso pertenece todavía al futuro. Véalo con sus propios ojos. No me crea a mí, no crea a los predicadores que dicen que usted ya está salvado. Solamente crea estas simples palabras que están en su Biblia. Todo esto está bien claro, ¿no le parece? Prepárese ahora para otra sorpresa. Note lo que dice el versículo 10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Una vez más se nos dice que fuimos reconciliados tiempo pasado, no por nuestras obras, sino por la muerte de Cristo. Cuando usted se ha arrepentido de verdad, ha abandonado su camino, buscado a Dios, aceptado a Cristo como Salvador y aceptado su muerte como pago por sus pecados pasados, entonces ya ha sido reconciliado. De manera que aquí la fraseología indica que fuimos reconciliados, tiempo pasado, con Dios por la muerte de su Hijo, que fue efectuado por la muerte de Jesús, pagó la pena, borró su pasado pecaminoso, justificó sus culpas, le reconcilió con Dios. Pero, le salvó a usted. La Sagrada Escritura dice, continuando en la misma frase, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Puede usted creer lo que ven sus ojos? Él lo hay en su propia Biblia. Ya reconciliados por la muerte de Cristo, pero, seremos salvos. Ese es tiempo futuro, aún no salvados, sino que seremos, en el futuro, salvados. Ahora bien, ¿se salvará usted por la muerte de Cristo?
¿Puede la muerte impartir vida? No hay en la ciencia ley más firme que la ley de la biogénesis, la cual dice que la vida proviene solamente de la vida. La muerte no puede impartir vida. Bien, ¿cómo, pues, seremos, en el futuro, salvados por la muerte de Cristo? No, adviértalo. Comillas, seremos salvos por su vida después de que Cristo murió, Dios lo resucitó de entre los muertos. Somos salvos por su resurrección, por su vida, por un Salvador viviente. Lea 1 Corintios 15 versículos 14 y 23. ¿Qué significa la expresión, no más bajo la ley? ¿Dónde se encuentra usted ahora? Hasta aquí ha ido progresando. Ahora tiene verdadera esperanza. Usted se ha arrepentido, ha buscado a Dios, ya abandonó su camino y se tornó al camino de Dios, conforme está definido en su ley y a través de toda su palabra. Ya ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal y su sangre derramada por la remisión de sus pecados. Ahora usted está reconciliado con Dios. Está ya justificado, perdonado, de sus culpas pasadas. Está libre de la pena que se aplica a quien quebranta la ley. Leamos ahora esta pregunta, comillas, ¿qué, pues, diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Romanos 6 versículo 1. Usted está ahora bajo gracia, perdón inmerecido. Usted merecía solamente la muerte. Usted no se ganó el indulto, el perdón, de la pena de muerte. Lo recibió por gracia mediante Jesucristo. ¿Continuará usted entonces en pecado? Es decir, ¿continuará transgrediendo la ley? La respuesta es, en ninguna manera. Romanos 6 versículo 2. Cuando todo el peso de la ley recaía sobre usted, reclamando su castigo, usted estaba bajo la ley. Pero cuando Cristo pagó el castigo y satisfizo las reclamaciones de la ley, usted, al aceptarle como Salvador suyo, no estuvo más bajo la ley, sino bajo gracia. ¿Significa eso que usted no tiene la obligación de obedecer la ley, que usted tiene licencia para pecar, para quebrantar la ley? Recuerde que el pecado es la transgresión de la ley. Ahora lea en su Biblia lo siguiente, comillas, que, pues, pecaremos, es decir, según la definición de la Biblia, quebrantaremos la ley porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado quebrantando la ley para muerte el castigo por desobediencia a la ley de Dios, o sea de la obediencia para justicia. Romanos 6 versículos 15 y 16. Helo ahí, no hemos de rebelarnos nuevamente contra la inexorable ley de amor de Dios, su camino de vida. Si lo hacemos, nos colocamos otra vez bajo la ley, automáticamente volvemos a estar sentenciados a muerte. Jesucristo no murió para darle a usted licencia de continuar en sus transgresiones a la ley. Cuando usted acepta, por la gracia de Cristo, la remisión de los pecados, es solamente por pecados que cometió en el pasado. Usted no puede obtener por anticipado la remisión de todas las transgresiones a la ley que tal vez cometa en el futuro. Léalo en su Biblia, a quien Dios puso como propiciación, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Romanos 3 versículos 24 y 25. Solo tenemos perdón de las culpas pasadas, no licencia para quebrantar la ley en el futuro. ¿Pero acaso significa esto que a partir de ese momento debe usted llevar una vida perfecta? Encontrará que tal proeza es imposible de realizar. Sí deberá usted cuidarse de nunca volver a un estado de desobediencia voluntaria y continua. Pero los errores que llegue a cometer en el futuro deben, y pueden, ser perdonados, siempre y cuando usted continúe esforzándose, con la ayuda de Dios, por llevar una vida de obediencia hacia Él. Porque algunos fanáticos religiosos enseñan hoy en día que no incurren los cristianos en delito alguno si continúan quebrantando la ley, porque dicen ellos que la gracia significa licencia para desobedecer la ley de Dios. No es de extrañar que Dios estimara necesario advertirnos por medio de Judas, que luchemos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos por Jesucristo, porque, como leerá en Judas capítulos 3 y 4, han entrado encubiertamente ciertos individuos, engañando a algunos, convirtiendo en libertinaje la gracia de nuestro Dios.
perdonaría a un gobernador al reo convicto de asesinato para que continuase asesinando a más y más gente. El misericordioso perdón de Dios, su gracia, nos fue otorgada a causa de nuestro arrepentimiento, porque hemos manifestado sincero deseo de volvernos de nuestros inicuos caminos de libertinaje. Así pues, de aquí en adelante, tenemos que obedecer, para justicia. Romanos 6 versículo 16. Sin embargo, usted no puede, de su propia fortaleza, guardar espiritualmente la ley espiritual. Entendamos bien esto. ¿Cómo obtiene usted vida eterna? Usted ya logró tener acceso a Dios. Usted es mortal, poseyendo tan solo una existencia química temporal. Únicamente Dios tiene vida eterna. Usted sabe que la vida puede provenir solamente de la vida, no de la muerte. Entiende que la muerte de Cristo pagó la pena de sus culpas pasadas. La misma le reconcilió con Dios, le dio acceso directo a Dios. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora es preciso que usted reciba como regalo de Dios la vida eterna. Pero como Jesucristo dijo que era necesario para nosotros los mortales, que Él fuese al trono del Padre en el cielo, Juan 16 versículo 7, a fin de enviarnos el Espíritu Santo de Dios. Esto requería un Cristo resucitado y viviente. De manera que después de su crucifixión y resurrección, Jesús ascendió al trono de Dios, quien gobierna el universo entero, Apocalipsis 3 versículos 21. Luego, 50 días después, durante la fiesta anual de Pentecostés, el Espíritu Santo vino para penetrar en las mentes de todos los que sinceramente se habían arrepentido de su rebelión hacia Dios y su camino, y que habían sido reconciliados con Él, que habían ganado acceso, por medio de la fe en la sangre derramada de Cristo para la remisión de pecados pasados. Hechos 2 versículos 1 y 4. Estos primeros discípulos recibieron el Espíritu de Dios mediante la obra del Cristo resucitado, glorificado, viviente. El Espíritu del Padre es también el Espíritu de Cristo, de modo que este era realmente el Cristo viviente mismo, entrando en ellos no en persona, sino en espíritu. Cristo es un Salvador viviente que hace su obra de salvación desde lo interior, en el corazón, en la mente de la persona. Entendamos ahora el punto de enlace. En ese día anual de Pentecostés celebrado en Jerusalén, miles de espectadores se maravillaron cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo. Pedro pronunció un sermón explicando este fenómeno, Hechos 2 versículos 14 y 36. Los presentes se conmovieron en su corazón y exclamaron, comillas, ¿qué haremos? Pedro dio la respuesta, tanto para usted y para mí en nuestros días como para los de su tiempo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros, demostrando así su fe en Cristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios nos imparte vida eterna mediante su Espíritu. Cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, Él nos da su Espíritu, es decir, nos engendra, implanta en nosotros el germen de vida eterna. Si el Espíritu Santo de Dios de hecho mora en usted, entonces de la manera que Dios levantó a Cristo de entre los muertos, así Él, al tiempo de la resurrección, también hará inmortal, vivificará, es decir, dará vida eterna, su cuerpo mortal por medio de su Espíritu que mora en usted. Romanos 8 versículo 11. Pero, versículo 9, si el Espíritu de Cristo no mora realmente en usted, usted no es cristiano, no importa a cuántas iglesias se afilie a usted. El Espíritu Santo de Dios es su propia vida, y es mediante el Espíritu que Dios imparte su vida a usted. Y como veremos enseguida, le imparte mucho más que eso. Dios no se engaña a sí mismo al llegar aquí. Hay un punto más que debemos entender. El Espíritu Santo es amor espiritual divino, el amor de Dios que fluye hacia usted procedente del Todopoderoso, por medio del Cristo viviente. Ro 5, 5. Jesús explicó cómo hemos de allegarnos a Él y beber de su Espíritu, como si bebiéramos agua viva, y explicó también que este mismo Espíritu Santo fluiría de dentro de nosotros como ríos de agua viva. Juan 7 versículos 37 y 39. Como torrentes de amor hacia Dios y hacia nuestros semejantes. Para simplificar lo anterior, es preciso recordar que la ley de Dios es una ley de amor, amor hacia Dios, manifestado en reverencia, adoración y obediencia, y amor hacia el prójimo, expresado en servicio, bondad, generosidad. Se requiere de amor para cumplir,
para ejecutar la ley. Usted puede confirmar esto leyendo Romanos 13 versículo 10. Pero, ¿recuerda usted que leímos en Romanos 7 y 14 que la ley de Dios es una ley espiritual? La ciencia conoce solamente lo que concierne a las leyes físicas. Los humanos somos mortales, materia. Solamente tenemos capacidad para el amor material, el amor de un padre por su hijo, el amor entre esposos, o el amor entre parientes y amigos en general. También nacimos con la capacidad de experimentar envidia, celos, odio. Pero esta ley espiritual solamente puede cumplirse y obedecerse espiritualmente por medio del amor espiritual. Usted no nació con ese amor. No posee, de manera natural, el amor especial que se requiere para guardar verdaderamente esta gran ley espiritual. Usted tiene que acudir a Dios para obtener ese amor especial. Él se lo da por medio del Cristo viviente, pero es su propio amor. Emana directamente de Él. Pero entendamos bien, la verdadera justicia es la observancia de todos tus mandamientos. Salmo 119 versículo 172. Es cumplir la ley espiritual de Dios con el amor espiritual que solamente Dios puede dar. Una vez establecido el contacto con Dios, usted bebe de él ese amor espiritual. Luego ese amor sale, fluye, de usted como ríos de agua viva. El agua de los ríos corre en cierta dirección guiada por el cauce del río o canal. La ley de Dios es ese cauce que guía la corriente, la expresión, la dirección en que fluye el amor divino. La ley de Dios es el camino del carácter espiritual perfecto, el carácter mismo de Dios. Así que, el espíritu por el que Dios le otorga su vida, su salvación, es también su propio amor que le imparte su justicia. Ya no es usted, solo, y de su propio poder y fortaleza, quien guarda los mandamientos, sino que es, espiritualmente hablando, Cristo, viviendo en usted, el que está guardando los mandamientos de su Padre, así como Él los guardó por medio de este mismo amor divino cuando vivió aquí sobre la tierra en calidad de ser humano. ¿Puede usted, entonces, jactarse, vanagloriarse, sentirse complacido por su justicia? No, no es su justicia, es la justicia de Dios. Si Cristo, por su gracia, borró su pasado pecaminoso, le dio acceso a Dios, y ahora derrama en y a través de usted el amor espiritual que guarda la ley, todo eso no es su justicia, sino la de Dios. Y nada de esto es por sus obras. No es nada que usted se gana. Dios no se engaña a sí mismo. Algunos maestros religiosos le dirán que Cristo vivió una vida justa por usted hace más de 1940 años. Y en virtud de que, según dicen ellos, usted no puede guardar la ley, Dios le atribuye la justicia de Cristo de hace 19 siglos por medio de una especie de autoengaño mediante el cual usted aparece ante Él como justo, mientras que por otra parte se le da licencia para seguir siendo un criminal espiritual que continúa quebrantando su ley. Pero no se engañe, Dios no le atribuye a usted lo que usted no tiene, al contrario, el Cristo viviente nos hace justos por medio de su poder. Él nos imparte poder para que de hecho lleguemos a ser justos. Y eso es obra de Cristo, no nuestra. Porque no al cielo ahora, una vez más volvamos a usted. En primer lugar, hay dos cosas que usted tiene que hacer. En aquel día de Pentecostés después de que Cristo hubo ascendido al cielo, muchos de los que se habían sumado a la turba clamando a voz en cuello «Crucifícale», durante el juicio ante Pilato, se conmovieron profundamente y fue grande su temor cuando escucharon el inspirado sermón de Pedro. Entonces clamaron, comillas, ¿qué haremos ellos también? Se sentían desamparados e imposibilitados. Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, fue la inspirada respuesta. Hechos 2 versículo 38. Tome nota de ello, usted tiene que hacer dos cosas. 1. Arrepentirse, volverse de su camino, y tornarse al camino de Dios a su ley. Usted se arrepiente de sus pecados. El pecado es la transgresión de la ley espiritual. 2. Bautizarse. El eunuco etíope, al acercarse al lago, preguntó a Felipe, comillas, ¿qué impide que yo sea bautizado si crees de todo corazón? Bien puedes, fue la condición que le impuso Felipe. Hechos 8 versículos 36 y 37. El arrepentimiento es hacia Dios, porque la ley viene de Dios,
pero la fe es hacia Jesucristo. Hechos 20 versículos 21. Se nos manda expresar nuestra fe en el sacrificio expiatorio de Cristo mediante el bautismo. Solicite nuestro folleto gratuito titulado Todo acerca del bautismo. Esto es, entonces, lo que hace posible nuestro contacto con Dios. Esto es lo único que usted, de sí mismo, puede hacer. Ha alcanzado el límite de sus fuerzas. Pero ahora Dios interviene. 3. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es el don de Dios. Es la presencia de vida eterna en usted, y ello sujeto a ciertas condiciones. Si de ahora en adelante usted sigue fielmente el camino de Dios, el camino por el que dirige el Espíritu Santo, usted viene a ser un hijo engendrado de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8 versículo 14. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primer libro de Juan 3 versículo 2. Entienda bien esto. Usted es ahora una persona convertida, cambiada, porque el Espíritu de Dios, Efesios 4 versículo 23, produce una renovación de su mente. Todo su concepto y la dirección de su vida han sido cambiados. El Espíritu de Dios es la vida misma de Él impartida a usted. Ahora Dios le ha engendrado como hijo suyo. Pero aún no se ve lo que usted finalmente será. Este pasaje no dice dónde ha de ir usted o dónde estará. Esta escritura está hablando de una condición, no de un lugar. Indica lo que hemos de ser. La salvación es asunto que tiene que ver con su condición en el futuro, no con su ubicación. El propósito de Dios es cambiarle, transformar el carácter vil que tiene usted ahora en el glorioso carácter que Él posee, no cambiarlo del lugar en que se encuentra usted ahora. Pero usted ya es un hijo engendrado de Dios. Ahora puede llamarle Padre, por todo el tiempo que usted permita ser guiado por el Espíritu de Él, pero ni un minuto más. Hechos 10 versículos 26 y 27. Y hay todavía otras condiciones. Usted tiene que crecer espiritualmente. Segundo libro de Pedro 3 versículo 18. Es al que venciere, a quien Cristo le dará que se siente con él en su trono. Apocalipsis 3 versículo 21. Si usted vence su propia naturaleza carnal, al mundo y al diablo, y guarda las obras de Cristo, no sus propias obras, sino las de Cristo, por el Espíritu de Él en usted, entonces usted reinará y gobernará a todas las naciones con Él. En el feliz mundo de mañana, la verdadera vida cristiana es, en realidad, una vida de victorias, de crecimiento espiritual, pero es la única vida feliz, la vida abundante aquí sobre la tierra y desde ahora mismo. Pero, tenemos que perseverar y permanecer fieles, porque solamente el que perseverare hasta el fin será salvo. Léalo en su Biblia, Mateo 10 versículo 22, Mateo 24 versículo 13, Marcos 4 versículo 17, Juan 6 versículo 27, primer libro de Corintios 9 versículos 24 y 27, Hebreos 10 versículos 26 y 27. La vida cristiana, el solo hecho de que la vida de un cristiano es una de lucha, perseverancia y crecimiento espiritual, indica que nadie es ya perfecto por el hecho de haberse arrepentido, de tener fe en Cristo y de haber recibido el Espíritu Santo de Dios. Dije con anterioridad que al convertirse, le son perdonados sus pecados pasados. Y esto es muy cierto. Con ello no se le da licencia de pecar en lo futuro. El cristiano recién convertido es aún mortal, aún carne y hueso, aún humano. El Espíritu Santo de Dios ha entrado en su mente, y le hace partícipe de la naturaleza divina. Pero la nueva naturaleza divina no echa fuera de la persona su antigua naturaleza humana. Esta se encuentra todavía allí, en la persona. El cristiano apenas convertido ha visto efectuarse un cambio en su mente. Antes de su conversión él amaba el pecado, ahora lo odia. Pero sigue siendo víctima de muchos hábitos. Él se va a descuidar unas veces, y, obedeciendo al hábito quizás antes de que se dé plena cuenta de ello, habrá incurrido en algún pecado, o quizás, debido a la debilidad humana, y a causa de que no ha llegado a estar aún en contacto constante con Dios mediante la oración, puede sucumbir a alguna tentación, y con ello, pecar. Más tarde se arrepiente, siente remordimiento. ¿Puede acaso ser perdonado? Por supuesto que sí. Lea 1 Juan capítulos 1 y 2.
Mientras el cristiano realmente quiera en su corazón obedecer a Dios, y vivir a la manera de Él, Dios mira el corazón de la persona, y al arrepentirse ésta, la perdona. Pero quiero hacer hincapié en el hecho de que no se nos da licencia para que permitamos que renazca en nosotros el deseo de pecar, ni para que llevemos una vida de un pecado tras otro y luego queramos aducir que ya fuimos perdonados de antemano. Jamás se perdona el pecado por adelantado. El perdón se otorga siempre por pecados pasados. Pero si Cristo dijo que nosotros debemos perdonar 70 veces 7, ¿acaso Él no hará lo mismo? Así que, por última vez, volvamos a usted. Donde estamos ahora, usted ha sido convertido, su mente, su concepto, su actitud, y la dirección de su vida han sido cambiados. Usted ha sido engendrado como hijo de Dios. Ahora tiene vida eterna morando en usted, mientras sea guiado por el Espíritu de Dios, mientras siga el camino de Dios, y siempre que usted se mantenga en contacto y comunión con Dios. Primer libro de Juan 1 versículo 3. Y todo lo ha recibido por la gracia de Dios, como una dádiva. No es algo que usted haya ganado por sus obras. Y si usted continúa venciendo, creciendo espiritualmente, lo cual solo se logra por medio del poder de Dios, usted heredará el reino de Dios, y será hecho inmortal para vivir por siempre en incomparable dicha y felicidad.